Porque lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Sin lugar a dudas, que el tema fundamental, el tema decisorio en la sociedad contemporánea dominicana hoy día es la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura, la conformación y la evaluación que está haciendo a los diversos candidatos que quieren formar parte de la Suprema Corte de Justicia. En pasado y presente, de manera reiterada, por ser un cenáculo histórico donde se discuten los temas fundamentales de la historia contemporánea nacional y mirando el contexto de esta convocatoria en un momento donde diversos sectores de la vida nacional han manifestado una profunda preocupación por el deterioro notable que ha adquirido el Poder Judicial en la imagen que tiene la sociedad de su desempeño en los últimos años. Sea así o no, es una realidad concreta y específica. Mucha gente en República Dominicana y sobre todo teniendo como precedente, como referencia, la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura realizada en el año 2011 por el expresidente constitucional de la República Dominicana, Leonel Fernández Reina. Todo el mundo en la sociedad dominicana y el país percibió que indudablemente hubo una selección de jueces que no era lo que la sociedad y el país soñaba en el estadio evolutivo en que nos encontramos hoy día la sociedad dominicana, 6 décadas después de la desaparición física de Rafael Leonidas Trujillo Molina. Un sector importante de la sociedad con una conciencia crítica depurada interpretó dichas decisiones como buscando impunidad a ciertos estamentos que salían del poder político y que indudablemente las decisiones posteriores que fueron adoptadas por la Suprema Corte de Justicia, sobre todo en jurisdicción privilegiada, vinieron a confirmar esa sospecha, esa idea que se tenía ante el país. Esta convocatoria, ya en la conducción de los destinos nacionales, el licenciado Danilo Medina Sánchez, un político apacible que indudablemente en las anteriores convocatorias se ha manejado, y eso es un reconocimiento que Francisco Carvajal Hijo le hace frente al país, se ha manejado con cierta prudencia dentro de lo que es la realidad social y económica de la República Dominicana, porque no debemos olvidar los dominicanos que la composición
los elementos constitutivos del Consejo Nacional de la Magistratura es puramente político. En esos pactos, en esas luchas políticas entre el doctor Balaguer y el doctor José Francisco Peña Gómez a mitad de la década de los 90 y que determinó una serie de reformas, como la reforma constitucional que se dio en el año 94, donde se insertó la figura del Consejo Nacional de la Magistratura y se le quitó la competencia de atribución al Senado de la República para nombrar los magistrados de la República. Indudablemente que pasamos de un estamento netamente político a otro estamento netamente político en la sociedad. Obviamente, en esa reforma que se dio a partir del año de 1997 con la creación de la Escuela Nacional de la Judicatura, han salido una serie de jueces que por concurso de oposición han entrado en la Judicatura Nacional. Indudablemente ha habido cambios y avances notables, a pesar de, como yo he señalado, de esa preeminencia política que hay en el Consejo Nacional de la Magistratura. Yo creo, más que nada, que el señor presidente de la República, en su doble condición de conductor de los destinos nacionales y en su condición de presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, tendrá que jugar un papel cimero y estelar en esta coyuntura, porque indudablemente esta es la coyuntura propicia para que se produzca una renovación a lo interno del Poder Judicial en la sociedad dominicana. Hemos tenido muchos jueces que han desfilado en ese cuestionamiento, que han demostrado una profunda capacidad, una profunda dedicación al estamento del Poder Judicial. Indudablemente que estamos en presencia de un concurso, de unas evaluaciones donde han participado gente con muchos crisoles y con muchos méritos para ocupar cualquier posición dentro de la Suprema Corte de Justicia. Quizás este es el momento más delicado, es el momento donde los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura tendrán que emplearse a fondo, porque indudablemente hemos visto una constelación de estrellas, de figuras notables, de magistrados y abogados de la República que se han expresado con mucha propiedad y han identificado de manera medular muchos problemas estructurales y coyunturales del Poder Judicial, cuya mejoría o cuya corrección se reflejaría en una notable mejoría en la administración de justicia. Con Sergio Germán Medrano vamos a continuar conversando sobre esos temas que genera tanta controversia en la sociedad dominicana, como es la evaluación y selección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que actualmente está abocado el Consejo Nacional de la Magistratura, presidido por el licenciado Danilo Medina Sánchez, luego de la primera pausa de pasado y presente esta noche frente al país y la sociedad dominicana. Porque lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día, porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural.
Porque lo primero es lo primero. Delante de una jovial y bonita hija, siempre hay una rica ensalada o un delicioso guiso. Y detrás, una cariñosa y cómplice madre que sabe cocinar tan exquisitos platos. Porque siempre tiene delante el maíz dulce La Famosa, tierno, crujiente y natural como ninguno. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás, una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Como señalaba en el introito de pasado y presente don Sergio Germán Medrano, este es un momento decisorio y de una trascendencia inusitada, la actual convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura. Yo creo que el señor presidente tiene en su responsabilidad como conductor de los destinos nacionales jugar un papel estelar en la historia contemporánea dominicana, porque indudablemente que se necesita a lo interno del Poder Judicial una renovación. Y he visto también, don Sergio, en las entrevistas que se hicieron, tanto a magistrados, dignos magistrados de cortes del país, tribunales, que se han expresado con mucha propiedad. O sea que la competencia está muy cerrada porque son todos estrellas, gente, jueces de corte de aquí del país. Sí, pero yo insisto en decir que el kit de la cuestión, la clave, el punto controvertido, como dirían los abogados. Bueno, o la clave de una buena solución para la escogencia de los nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia o para la ratificación de los que se están postulando siendo ya jueces, está básicamente, primigeniamente, en que el Consejo Nacional de la Magistratura, que es un órgano de origen y estructuración política, actúe patrióticamente. Claro. Es un órgano de origen y estructuración política porque si tú analizas la composición de los miembros, te encuentras con que está el presidente de la República, el Procurador General de la República, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, y que son 4 personas dedicadas por vida a la política. Y están también de parte de la oposición, del PRD o PRM, el senador Paliza y una diputada, que también están dedicados completamente a la política, claro. Porque no es decir, como a veces se dice, que el PLD tiene el control. También es verdad que tiene el control dentro del Consejo Nacional de la Magistratura, mayoritariamente, pero también hay dos políticos de la oposición. Y yo lo que quiero decir es entonces que son básicamente, un órgano estructurado políticamente y de origen político, porque también sus nombramientos emanan de una estructura política. Ahora, ese órgano político ¿por qué tiene que actuar patrióticamente? Porque como tú muy bien dijiste, el sistema judicial dominicano actual ha colapsado. Se encuentra ante la opinión pública con una imagen totalmente negativa. Perdón. Y esa imagen negativa tiene su origen en sentencias que se han emitido en los tribunales
comenzando desde el Tribunal Constitucional y llegando hasta los juzgados de paz, que son las jurisdicciones más inferiores, hay muchas quejas por las sentencias que se emiten. Es verdad que esa sentencia mal emitida, sea por parcialidad, sea por incapacidad o sea por lo que sea, no se puede decir que involucren a todos los jueces del sistema judicial, pero es como una caja de resonancia que cuando se toca suena para todos. Para todo el mundo. Para todo el mundo. Entonces, ahí la opinión pública engloba a todos los jueces en las sentencias que tal vez muchos jueces no han emitido y que es la obra de determinados jueces, pero la imagen que transmite es que el Poder Judicial está evacuando sentencias divorciadas del derecho y divorciadas de la imparcialidad que deben prevalecer en las sentencias que emite el sistema judicial dominicano. Y otra cosa, en eso, perdón, en eso también hay que entender, porque a veces hay que entender qué es lo que ha ocurrido con el sistema judicial actual. Fíjate, antes de la formación de la Escuela Nacional de la Magistratura, los jueces se elegían aquí por el Senado y generalmente prevalecían los criterios de capacidad y experiencia. Y ese criterio de experiencia para seleccionar un juez es de máxima importancia. Y te cito un solo ejemplo. Por ejemplo, en Inglaterra, para ser juez, hay que acceder a la Escuela Nacional de la Judicatura Inglesa. Pero para acceder a esa escuela, hay que haber ejercido previamente la carrera de abogado durante 12 años. Que es el problema de aquí. Entonces, el que va a estudiar para juez ya tiene una experiencia como abogado. Una cultura vivencial. Claro, y que es lo que es el problema del grave error dominicano. Y una experiencia. Aquí no. Aquí se ha creado una escuela de la magistratura y salen directamente de las universidades con un año o dos y hasta menos, directamente hacen unos exámenes, un llamamiento, hacen unos exámenes de actitud, claro, y los que lo pasan se van a la escuela de la magistratura. Claro. Y óyeme, tú eres abogado de experiencia, yo soy abogado, y los abogados de experiencia que me estén oyendo a mí saben que donde se aprende el derecho es en el ejercicio, claro, de la profesión. Claro, claro. Ahí es que se aprende. Uno sale de la universidad atiborrado de conocimiento, si se ha estudiado bien. Eso es también otra cosa también, que debería, para designar un juez, debería revisarse su currículum estudiantil y ver cuáles fueron sus notas y ver cuál fue su comportamiento mientras estudió, porque eso revela qué es después el juez. Claro. Sobre todo, como no se está utilizando el criterio experimental, el criterio de la experiencia, para poder acceder a la carrera judicial, por lo menos debería verse el currículum, pero nada de eso, sencillamente van a la escuela de la magistratura, están un año, después ya entran como abogados ayudantes, claro, y de ahí pasan a ser jueces y entonces de ahí vienen los problemas de la inexperiencia, de las malas sentencias, de los errores judiciales y viene el deterioro de la imagen de la justicia, la confusión que se origina con la imagen de la justicia, aunque también tenemos que señalar que hay en el sistema judicial, y siempre lo ha habido, porque lamentablemente esa es la naturaleza humana, jueces que se corrompen, jueces que dictan sentencias por intereses mercuriales. Eso siempre lo ha habido y no solo aquí, solamente tal vez excepcionalmente en algunos países, y aún así yo no creo que haya un país donde no se hayan dado casos de eso. ¿Tú entiendes? Yo creo. Ahora, el problema en este momento con el Consejo Nacional de la Magistratura es que debe tener un cuidado extremadamente inteligente, extremadamente profundo, analítico, para escoger los jueces, para que los nuevos jueces nutran y vivifiquen el poder judicial y pueda cambiar su imagen, pueda cambiar su imagen. Yo no quiero
hablar aquí de sentencias y cuestiones personales y de vivencias personales No, porque eso sobre no es- sentencias. esa no es la porque- competencia de atribución porque de uno. no quiero que piensen que yo estoy hablando porque ha sido sentencia, pero aquí todos los abogados hemos vivido la situación de sentencias perniciosas, sentencias que a todos los niveles, de las jurisdiccionales, no solo a los niveles inferiores, también en los niveles superiores Y hay a sentencias. veces se dan, que usted no lo crea, por ignorancia o desconocimiento del derecho. Sí, claro, Porque fíjese claro. un tema, y ahora le voy a hacer una acotación, 2 precisiones a lo que usted ha planteado ante el país. Usted fue, y Rafael Luciano Pichardo, en este cenáculo histórico que es pasado y presente, que señalaron un grave error imperdonable, que es cuando se nombra a Juan Manuel Pellerano Gómez como director de la Escuela Nacional de la Judicatura. Un abogado de una experiencia, de una sencillez, un guía intelectual de varias generaciones de abogados. Comenzaron esa misma sociedad civil que está dando gritos. No, porque Pellerano dirige la firma de abogados, una de las firmas más importantes, y que eso va a incidir en los países. No, sabiendo todo el mundo cuál era la categoría, la pasta humana de Manei Pellerano Claro, Gómez. claro. Entonces se alejó, entonces cayó. ¿Qué pasó? Que ese grupo entre los cuales está usted, que fueron convocados por Jorge Subero Isa, porque hay que reconocerle que Jorge tiene una visión gerencial más acabada que el mismo Mariano. Jorge es un gerente, eso no está en discusión. Yo he tenido mis diferencias formales con él, en ciertos casos donde yo he entendido que él puso su mano maestra, pero yo no voy a hablar eso en televisión, porque es un asunto, y además él y yo somos grandes amigos, y sería una lealtad de mi parte aprovechar un programa de televisión para hacer eso, pero él tenía esa visión y lo nombró a ustedes. Entonces, ¿qué pasa? Como eso es el griterío de esa sociedad civil que siempre vive, que no tiene ninguna experiencia, porque usted coge esos abogados que se expresan en televisión de la sociedad civil, y yo quiero que usted me señale un solo caso importante en República Dominicana, donde ellos hayan sido actores en un proceso donde haya sentado un precedente jurisprudencial. Y Ramón Pina Acevedo y Martínez siempre le decía eso a mi papá. Pues yo, mira, el abogado en República Dominicana, el método para tú ver la importancia de un abogado en una latitud geográfica es la cantidad de casos importantes en los precedentes jurisprudenciales de la Suprema que haya figurado su nombre. Entonces, viene la escuela, salen ustedes, salen ese grupo, de manera que se le entrega a un grupo de extranjeros que vienen a aventurar aquí, entonces ahí que viene el proceso de desarticulación de las raíces del derecho dominicano. Porque ahí también Jorge tampoco supo frenar la cosa. Comenzaron a traer un paquete de argentinos, de que para ley de registro inmobiliario, comenzaron también a inventarse con unos españoles, también un grupo de gente aquí, con el complejo de Guacanagari, habiendo pensadores jurídicos aquí, superiores a todos esos extranjeros. Usted me va a coger a mí a un Lupo Hernández Rueda. ¿Quién podía en este país, en la doctrina jurídica dominicana, como dice, cargarle la maleta a un Lupo Hernández Rueda? ¿Quién podía en este país, en el procesal penal, procedimiento criminal, cargarle la maleta a Marino Vinicio Castillo Rodríguez? Usted puede estar, estamos de acuerdo o no con él en muchas cosas, y yo lo he enfrentado públicamente, pero desconozco que es un talento. Entonces aquí inventamos, entonces toda esa gente, no, que comenzaron estos muchachitos nuevos, con ese eufemismo que se pone en boga psíquicamente en la sociedad. No, porque esos son ya gente obsoleta, son gente que sí o qué, que el pensamiento, que ya eso es arcaico. Comenzaron con una serie, y miren el desastre que hemos caído. Usted me encanta, porque parte también de la pobre imagen que tiene el Poder Judicial se debe a la normativa procesal penal, don Sergio. Ahí había un juez hablando de lo que se evaluó, un juez de corte muy importante del país, y hizo un señalamiento decisorio. Entonces, esas cosas que se han hablado en esas evaluaciones del Consejo Nacional de la Magistratura, hubo un juez, que el doctor Cano Alfao, en la cosa de la presidencia, que habló de la modificación del 154 del Código de Procedimiento Criminal, que dice que en un mes hay que decidir el recurso de casación en materia penal, cuando hay 11 departamentos judiciales que todos lo llevan para la Suprema. El tema de aquí es muy complejo. ¿Usted me capta lo que quiero decir? Entonces, el tema judicial no es tan simple como se ve así. Entonces, hay temas que también tienen que ver con la legislación que nosotros hemos adoptado, que a su vez no es compatible con la realidad social y económica del pueblo dominicano. Y eso se ha reflejado en una débil y una mala administración de justicia, porque ahí está el Código Procesal Penal, que usted fue el primero. Yo recuerdo exactamente cuando yo empecé con Grimaldi, en el año 86, 87, que usted y el doctor Luciano eran la única gente que hablaban de eso aquí en República Dominicana, porque todo el mundo lo santificaba, todo el mundo le daba un dogma de fe, decía, ay, estamos en presencia de la constitucionalización de las normas procesales.
Y miren lo que ha venido en eso, que le han dado una preeminencia al imputable en la sociedad dominicana. Mira una muchacha que matan a una gente, y lo que le pone una medida de coerción de 3 meses, eso es un relajo lo que hay aquí. Eso es lo que es un relajo. Entonces eso también, esa legislatura, esas legislaciones apresuradas han deteriorado también la imagen del Poder Judicial en la sociedad dominicana. Claro, claro. Cuando yo leí el proyecto de Código Procesal Penal, escribí un artículo en el Listín Diario titulado Los peligros del proyecto de Código Procesal Penal. Sí, yo lo tengo que contar. Ese artículo yo lo escribí y ahí advertía, antes de que eso lo conociera el Congreso, cuando era un proyecto, ahí advertía yo los problemas que iban a llegar en la República Dominicana si se adoptaba ese Código Procesal Penal. ¿Por qué? Por un razonamiento muy sencillo. El Código Procesal Penal de la República Dominicana se adoptó aquí en el 1882-84, se adoptó. Y cuando se va a modificar ese código en el 2005, en el 2004 al 2005, ya ese código tiene más de 100 años de ejercicio y de existencia en la República Dominicana. En consecuencia, forma parte ya de la cultura jurídica, de la idiosincrasia jurídica del pueblo dominicano y del sistema jurídico dominicano. Para usted cambiar eso, usted no puede cambiarlo de un sistema como es el sistema jurídico francés a un sistema suramericano, que es un híbrido, porque eso es un híbrido, sí, es un híbrido, tiene identidad propia, híbrido porque es una mezcla de derecho alemán, uruguayo, alemán, francés, español, italiano y hasta de las ideas de Andrés Bello, hasta de las ideas jurídicas de Andrés Bello. Ese fue el código que se trajo de Argentina, de Argentina y se implantó en la República Dominicana. Entonces, eso es como cuando el organismo entra en una célula cancerosa. Claro. Inmediatamente el organismo se ve atacado, claro, y sufre y se extingue. Y si no se tiene muere. Los mecanismos de defensa que nos faltó a nosotros. Bueno, exactamente. Al contrario, entonces, aquí lo que hicieron que le dieron beneplácito, le dieron el placer. Ese código ha traído, y todavía lo más grave, no obstante las quejas, no obstante el reconocimiento público y de la mayor parte de los abogados de que ese código tiene defectos que han aumentado la delincuencia en la República Dominicana y que es un código que por la maraña procesal que establece termina favoreciendo a los delincuentes en perjuicio de las víctimas de los delincuentes. Eso es una cosa que está clara, pero aún así no se toma la iniciativa de hacerle una reforma ya, porque ya el código del 2005 al 2019 que estamos ahora son 14 años. Ya se ha visto la experiencia, claro, ya se ha vivido, ya se sabe cuáles son los defectos. Se le han hecho algunas reformas, pero mínimas, y cuestiones de plazo, de procedimiento, pero no se ha ido a la parte sustancial, ¿tú entiendes? Incluso ese código permite, por ejemplo, que cosas espantosas, porque yo encuentro que es espantoso que un criminal que mata a un niño, como vi en estos días, y va a un juez para que le dicten medidas de coerción y lo ordenen a una prisión de 3 meses. Pero si el código le autoriza 1 año y 6 meses, 1 año y medio de prisión preventiva como medida de coerción, ¿por qué usted le impone 3 meses a un infanticida? Para que la revisión y ahí lo sueltan. Ahí es para venir a la revisión, a los 3 meses ya la revisión y a los 6 meses otra revisión. Y si el estamento de la sociedad no es un caso de autoridad pública donde los poderes fácticos estén detrás de él, sale y sale, y por eso es que la gente tiene esa idea. La imaginería popular, por eso tiene una idea tan pobre del Poder Judicial, por ese mismo ordenamiento procesal, pero también hay jueces que le falta sentido común. Usted recuerda en la reforma del 97, que vinieron Luciano, Julián Ibar Suárez, Luperón Vázquez, una serie de Bernardo Fernández Pichardo, una serie de jueces, de abogados en ejercicio, de una dilatada experiencia, que vinieron a ingresar al Poder Judicial, ahí se creó la escuela. Fíjese que en los momentos de más lucidez
usted coge la jurisprudencia civil de la Suprema, los momentos de más lucidez en ese proceso son propiamente de los abogados, son proyectos, la sentencia de abogados que estaban en ejercicio, que fueron llamados a ser jueces, como el mismo doctor Luciano, de la Escuela Nacional de la Judicatura. Lo primero que le dicen es, yo no sé qué escuela es esa. El principal auxiliar de la justicia en República Dominicana es el abogado, pero el abogado se le ve como un delincuente en todos los sitios. Usted llega, lo primero que usted llega a un parqueo tiene que parquearse en el Liceo Francés allá abajo, porque los alguaciles, todos los choferes, todos los empleados de la Procuraduría tienen todos los parqueos colindantes y adyacentes al Palacio de Justicia ocupado. También se le dice que no pueden recibir un abogado, esos jueces egresados de la Escuela Nacional de la Judicatura, tienen esa idea. O sea, tienen un tutrifruto inventario, una falta de identidad, que eso mete miedo. Usted me capta lo que le quiero decir, porque se supone que la persona que tiene que interactuar directamente con el juez, como le dijo un magistrado una vez en mi presencia, que nos encontró en un pasillo conversando, a Jorge Antonio Subero Isa, la sazón presidente de la Suprema, le dijo el doctor Federico Lebrón Montaz, que fue un juez muy inteligente de corte, poeta, san cristobalense, y que participó muy activamente en la reforma y en la redacción de la ley 834 y 845, le dijo, pero con la persona natural con que yo tengo que hablar es con el abogado, porque el abogado es el amigo del juez y es el principal auxiliar de la justicia. Y sobre eso es verdad, tú sí sabes. Le dijo Jorge nada más en un pasillo de la Corte de Trabajo y nos dejó conversando que él llegó. Yo en una oportunidad, yo fui donde la juez de paz de la primera circunscripción del Distrito Nacional, ahí en Ciudad Nueva, y pedí una cita porque tenía un caso y no había forma de que lo fallara. Y la ley le otorga un plazo de 60 días para que emita el fallo. Entonces, me mandó a decir que ella no recibía abogado. Y yo le dije, pero ella no sabe a qué lo que yo le vengo a hablar, dígale que me haga el favor, que yo quiero hablar con ella. Una falta de cortesía elemental. Bueno, después de lucha, me recibió. Y cuando me recibe, me dice, yo no recibo abogado porque yo no quiero que vengan aquí a tratar de influirme. Y yo la miré y le dije, óigame, el enfermo va donde el médico, el pecador va donde el cura. Claro. El abogado, ¿a dónde viene? ¿A dónde debe de ir cuando el juez no incumple su obligación y no emite el fallo dentro del plazo que establece la ley? A donde el juez. Y a eso yo he venido donde usted. A que usted me falle porque usted está fuera del plazo y aquí ya eso quedó en estado de fallo desde hace 6 meses, 8 meses. Bueno, en definitiva, al poco tiempo emitió la sentencia, pero yo estoy de acuerdo contigo que los jueces emanados de la Escuela de la Judicatura parece que piensan que los abogados son sus enemigos. O son los delincuentes. Ellos se olvidan, pero ellos se olvidan que ellos mismos son abogados. O ellos piensan que un abogado cuando va pero ellos a mismos son abogados, ellos ellos se desdicen a sí mismos. Ellos se atacan a sí mismos cuando ellos consideran que los abogados van a influirlo. El abogado no va a influir porque a un juez no hay que irle a hablar del caso. Ya lo que uno dijo, lo dijo en estrado o lo dijo en los escritos. Ya no hay que decir más nada. Ahora, lo que sí es grave es la tardanza en emitir los juicios, la tardanza judicial, ¿tú entiendes? Sí, pero también vamos a hablar de eso para otra pasa, porque también, don Sergio, aquí hay una cultura que todo quiere llevarse a una controversia, a una litis, y eso tampoco es así, porque también son 11 departamentos judiciales, eso de la Suprema, son 11 departamentos judiciales todos los días entrando expedientes. Y voy a decir, por más capacidad que se tenga, indefectiblemente tiene que caer en una mora judicial. Eso de la mora no lo vamos a ver como algo tan, como tan pecaminoso, como una falta tan grave. Porque es que la cantidad, don Sergio, de todo se lleva, son 11 departamentos judiciales del país entero, pero yo te voy a metiendo recursos de casación diario en la Suprema. Usted llega a la Suprema a las 8 y a las 4:30 están recibiendo recursos todavía. Pero yo te voy a dar una explicación. Antes de comenzar esa oleada de jueces, cuando los jueces se buscaban por su conocimiento y su experiencia jurídica, había una figura a la que los abogados le teníamos temor, que era a que a nuestro cliente se le entablara una demanda como litigante temerario y de mala fe. Claro. Entonces,
los abogados le decíamos a nuestros clientes cuando venía a nuestro despacho con una demanda, lo primero que le decíamos, si no tenía razón, era no, mire, usted no puede involucrarse en una demanda así, porque no va a prosperar y a usted lo pueden demandar en daños y perjuicios como litigando temerario de mala fe. Pero ya eso desapareció, tú no oyes hablar de esa figura jurídica del litigante temerario de mala fe, ya tú no oyes hablar, porque si tú haces una demanda contra litigante temerario de mala fe, tú puedes estar seguro que al juez que la está conociendo ni sabe lo que es eso. Eso es verdad, eso es verdad. Eso es, y la va a rechazar. Entonces no se hace. Sí. Es decir, que ha habido también un retroceso muy fuerte en la calidad de los conocimientos jurídicos y la preparación jurídica de los jueces, porque no, si salen de la universidad no tienen experiencia y lo que van es a recibir en una escuela de la magistratura la misma enseñanza prácticamente, porque yo he visto los currículums de la universidad, no se le está enseñando. Y de los abogados, pero vamos a hablar de ese tema ahora después de la pausa, y de los abogados también, porque aquí tampoco, como hemos hablado, en la crisis de la profesión liberal, la República Dominicana no puede estar todos los años recibiendo 1.500 de abogados nuevos, porque el mercado no da para eso. Bueno, eso. Vamos entonces, amigos televidentes, a entrar en la segunda pausa de pasado y presente para seguir conversando sobre estos temas del Poder Judicial en la sociedad dominicana y su evolución con un destacado amigo y abogado como es don Sergio Germán Medrano. Porque lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una experta abuela, siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una delicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos tan ricos porque siempre lleva delante la pasta de tomate La Famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Don Sergio, antes de entrar en la pausa, conversábamos también de que parte del deterioro de la imagen del Poder Judicial en la sociedad dominicana de hoy se debe también a los abogados, a una serie de abogados que de manera temeraria actúan, todos lo quieren llevar, todos lo quieren llevarlo bajo tutela judicial y hacen a los jueces también materialmente una serie de cosas, pedimentos que no tienen ningún fundamento, le crean trabajo innecesario. Esa misma modificación, por ejemplo, a la ley sobre procedimientos de casación, yo le señalé a Luciano Pichardo, mire, doctor, yo creo que esa reforma fue un proceso de involución, porque antes la Suprema, el Pleno veía en un recurso de casación, en cualquier materia civil y comercial, en los casos relevantes, veía que el recurso del recurrente no tenía ninguna pertinencia y seriedad,
le rechazaba la demanda, ya se le ejecutaba la sentencia de la corte y ahí moría el caso, pero ahora no, ahora se inventan una reforma que entonces le bajaron, si no tiene 200 salarios mínimos no puede ser recogido, que ya el Tribunal Constitucional declaró eso inconstitucional, la accesibilidad de recursos de casación. Entonces ahora están peor, porque ahora están conociendo todo de nuevo y sin la facultad que le daba tener la demanda de suspensión de ejecución de sentencia en materia civil y comercial, cuando veían que el recurso no era serio, le simplemente rechazaban la demanda de suspensión y la otra parte, la contraparte, ejecutaba al recurrente. Entonces ahora se han cargado de trabajo. Porque es que no se hace reformas sectoriales de manera coordinada. Usted y yo hablamos, y fue el mismo caso de la cuestión de la ley de registro inmobiliario, es una cosa hasta pintoresca. Una cosa pintoresca de que se busca una gente, unos argentinos que si una... Señores, pero vamos nosotros mismos a levantar nuestra autoestima como país y como sociedad. No, ¿verdad, don Sergio? Claro, porque, pero fíjate, el tema de los abogados comienza en la universidad. Y yo te pongo este ejemplo. Cuando yo estudié, fue en la UNFU, Universidad Pedro Enrique Ureña, cuando se creó. sí, que salieron del movimiento de nadadores expulsó a esos profesores de la UAS. Exactamente. A la desaparición física de Trujillo. Y se yo refugiaron iba allá. a la universidad todas las tardes, de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Y los sábados, de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Resulta, eso eran 5 años en ese esquema. Ahora, un abogado completa sus estudios en 3 años con 3 horas diarias de noche, de 7 a 10 de la noche o de 6 a 9 de la noche, de lunes a viernes. El simple hecho de que el tiempo de hacerse abogado involucra necesariamente una disminución de los estudios que se hacen. El que está 5 años en una universidad con ese horario tiene que haber estudiado más que el que está 3 horas con ese otro horario en una universidad. Comenzando por ahí. Después tú sigues con la calidad de los profesores, como tú dijiste. Bueno, déjame decirte, a mí me dieron clase Mario Vinicio Castillo en Derecho Penal, por ejemplo, Berger Chupani en Derecho Civil, Floirán Tavares, hijo, en Derecho Procesal Civil, Rafael Augusto Sánchez en Derecho Constitucional, Bernardo Fernández en Derecho Civil también, en la introducción, Berger Chupani en la familia, y así sucesivamente. Lupo no daba laboral en esa época. Lupo laboral, derecho laboral, sí, cómo no. Quiere decir que eran los mejores abogados de la República Dominicana en ese momento los que daban clases, y eran exigentes, eran exámenes que había que sentarse, hacer un examen y saber y haber estudiado para poder pasarlo. Bueno, eso ocurre. Entonces, hubo una generación de abogados que salimos y que yo creo que hemos cumplido un papel en la sociedad y en la profesión. Ahora, yo encuentro abogados actualmente cuando voy a los tribunales, que a veces converso con ellos, a veces los oigo en estrado, y es un caso penoso, puramente penoso. Además de la falta de preparación jurídica, eso conduce a que se involucren en cualquier caso, acepten cualquier caso. No importa que sepan que ese es un caso que no va a prosperar. Claro. Van a primera instancia, pierden. Van a apelación, pierden. Van a la Suprema Corte de Justicia, pierden y siguen para el Tribunal Constitucional. Pero cargan el sistema. Pero cargan el sistema judicial, no solo recargan el sistema, también, déjame decirte ahora otra parte que tiene entonces eso. los jueces no pueden controlar eso. No, otra vertiente, la otra cara de la moneda. Muchas veces todas esas sentencias malas que se dice que emite el Poder Judicial y todas esas acusaciones que se hacen contra el Poder Judicial emanan de abogados que han tomado casos que no pueden ganar
y cuando se lo fallan en contra dicen que el juez se vendió. Y que el Así juez- mismo. eso pasa también, Así mismo. Déjame decir que también en el tema del deterioro del sistema judicial, a veces hay que ver también, cuando uno oye hablar a un abogado, medir calidad de ese la abogado. calidad y la capacidad de ese abogado para Claro. saber si realmente, tú entiendes, lo está diciendo porque sencillamente se metió en un caso que iba a perder. Claro. Porque un cliente llega a la oficina de un abogado y si ese abogado es consciente y conocedor del caso, después que lo estudia y se vuelve a reunir con su cliente, le dice, mire, usted no va a ganar este caso. Usted, por ejemplo, tomó prestado, garantizó con una hipoteca, usted no pagó, le van a ejecutar la hipoteca para que el acreedor satisfaga su crédito. Claro. Entonces, usted no puede esperar que usted va a ganar ese caso. Claro. Ahora, usted no puede pagar. Sí, se le puede ganar tiempo. Claro. Ganar tiempo en lo que usted busca el dinero, una comunicación de documentos que siempre se ordena, después la sentencia tarda un tiempo, es decírselo claramente, que eso cuesta dinero porque tiene que pagarle un honorario al abogado, se le acumulan los intereses legales y acá hablarle claro. Eso es, pero eso no se hace. Lo que se hace es que le dicen al abogado, no, ese caso se gana, yo lo gano, te cuesta tanto. Claro. Y cuando lo pierden, fue que el juez se vendió. Eso es muy usual, quiero que sepa eso. Pero fíjese ahora, y eso que usted tiene, usted siendo la posición que usted ha señalado, la mayoría de las impugnaciones que conoció actualmente el Consejo Nacional de la Magistratura a los aspirantes a jueces de Suprema Corte de Justicia, usted ve los disparates que eran cosas que en ningún momento tenía fundamento, gente que estaban disgustados con un litigio, que mandaron una carta, yo me opongo, pero nadie tenía a nivel probatorio la prueba de que ese juez en sus funciones jurisdiccionales cometió una falta grave, con lo cual indica también que aquí hay un ejercicio temerario que también ha coadyugado al deterioro de la imagen del Poder Judicial que tiene la gente, porque los propios abogados, nosotros también, no hemos hecho un papel decoroso a nivel de lo que es el estamento del Poder Judicial. Y eso se vio ahora. Yo estuve analizando todas las entrevistas que estaba haciendo el Consejo Nacional de la Magistratura, los aspirantes, y la mayoría eran cositas pendejaditas, cositas, que fulanito, que esto, que en una tal época tú me diste una casa, que esto, que un litigio que me falla en contra, pero cuando se fue a hacer una investigación del Consejo, con el Consejo del Poder Judicial, hizo una investigación profunda, se fue a la inspectoría, todo el mundo lo descargaron porque son cuestiones propiamente jurisdiccionales, que hay recursos para atacar una decisión que usted no esté de acuerdo con ella. Vamos a entrar, don Sergio, ahora en la tercera pausa de pasado y presente para seguir conversando sobre estos temas del Poder Judicial y de ejercicio de la profesión liberal de abogado en la República Dominicana. Porque lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa. Fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de un alegre y activo hijo, siempre hay una sabrosa hamburguesa o exquisitos hot dogs con papitas y tostones. Y detrás una amorosa y paciente madre que los combina siempre con el apetitoso ketchup La Famosa, por ser natural e insuperable en color y sabor. Porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa. Fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro.
Famosa, lo más natural. Don Sergio, entonces, Te iba, me de- decía, te iba a decir que cuando se habla también de sentencias, malas sentencias, como se dice también en la terminología jurídica, se dice una sentencia que no está conforme al derecho, se le dice una mala sentencia. Pero las malas sentencias también hay que distinguir el error judicial de la falta judicial. Un juez puede cometer un error, el error es humano, como se dice, al emitir una sentencia, y eso, hasta cierto punto, generalmente se entiende que es un error, a menos que no sea una sucesión de errores, que entonces ya hay que pensar en la intencionalidad. Pero es distinto a cuando son sentencias que uno se da cuenta que no pueden ser el producto de un error, sino el producto de una falta intencional, porque son cosas tan evidentes para el juez, porque se les pusieron las partes de una manera clara, que no podía evadir, aceptar el criterio jurídico del abogado. Por ejemplo, te pongo el ejemplo del transcurso de un plazo y de una persona que debía interponer un recurso de apelación o de casación y dejó transcurrir el plazo para interponerlo. Si a un juez se le plantea una inadmisibilidad y se le dice que ese recurso es inadmisible, y ese juez, por encima de la evidencia que hay de que ha transcurrido un plazo, que es una cuestión de estar alfabetizado y saber sumar y restar, no hay que ser ni siquiera abogado para saber hacer el cómputo de un plazo. claro, Y él falla contrario, rechazando la inadmisibilidad. Bueno, ya ahí hay evidentemente una falta intencional. Eso es una sentencia que no es imparcial, es una sentencia parcializada y una sentencia censurable. Así es que son muchas las facetas o circunstancias que inciden en el sistema judicial para determinar cuándo cuando un juez está actuando correcta o incorrectamente. Ahora, los abogados, como ya dijimos, también eternizan el procedimiento, porque el abogado debe ser consciente y honesto con su cliente, para si sabe que no va a prosperar un recurso de apelación, no interponerlo. Si sabe que no va a prosperar un recurso de casación, no interponerlo, y mucho menos un recurso de inconstitucionalidad. Y sin embargo, los abogados insisten en eso. Por eso es que está atiborrado el sistema judicial de trabajo y de sentencias. Y entonces, encima de ese congestionamiento de recursos y de demandas que hay en el sistema judicial, también ha establecido el Consejo del Poder Judicial una mora judicial. Vigilan a los jueces para determinar cuándo hay mora judicial. Y eso puede conducir a que los jueces fallen precipitadamente, apresuradamente, para no caer en una mora judicial. Eso es un riesgo peligroso. de la calidad de la sentencia, sí, claro, y de la decisión. Sí, exactamente. La calidad de la decisión. Y conduce a que jueces muchas veces dejen que sean los abogados ayudantes quienes hagan la sentencia. Y definitivamente la mayor parte de esos abogados ayudantes no están preparados para, bueno, tal vez para emitir sentencia en casos sencillos, sin complicaciones, pero no creo que tengan la preparación para abordar un caso complejo, de profundidad jurídica, donde se necesiten conocimientos jurídicos y experiencia jurídica. Esa es la situación. Para terminar eso, haciendo acopio a esa tesis suya que usted ha planteado con mucha propiedad, me recuerdo una tesis que Manuel Pellerano me comentó una vez. Me decía, Bolloncito,
tú pones a todo el mundo a nadar en una piscina, estilo mariposa, pones el nadador y todo el mundo te nada. Ah, mira qué lindo, mira cómo yo me volteo y todo. Tú coges una bola de acero y te vas al borde de la piscina, lo más profundo, y la tiras. Entonces dice, baje uno, tráigame esa bola de acero. Se tira el primero. ¡Ay! El oído me duele, la presión del agua, no pude llegar. O sea, sintetizando de que cuando hay que hacer mayor esfuerzo intelectual, ya la cosa se complejiza y no es para todo el mundo. ¿Usted me está captando lo que decir? Hay casos que no son para todo el mundo. Desde luego. ¿Usted me entiende? Que no son para todos los abogados. Bueno, don Sergio, lamentablemente ya nos han hecho señas que hemos llegado al final del espacio de tiempo de pasado y presente esta noche frente al país, la ciudad dominicana, y solo le reiteramos al señor presidente de la República en su doble condición de conductor de los destinos nacionales y de presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, de que este es un momento importante, este es un momento decisorio en la actual fase evolutiva en que se encuentra la ciudad dominicana, y nosotros esperamos de esta tribuna de pasado y presente que la selección que se haga de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, respetando, claro, obviamente, que eso es una competencia de atribución exclusiva del Consejo Nacional de la Magistratura, se haga, como dijo don Sergio Germán Medrano, con un sentido patriótico, y hemos visto esa constelación de estrellas que han desfilado en esos interrogatorios que se han hecho. Yo creo que al fin de cuentas nosotros vamos a salir fortalecidos, porque la ciudad dominicana no puede bajo ninguna circunstancia retroceder. Tenemos que avanzar, tener fe en el futuro dominicano. Buenas noches, amigos televidentes. Porque lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día, porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural.